Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 del libro de Nehemías. Nehemías capítulo 13, el verso 19 hasta el 24. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y en esta mañana esperamos que todos podamos estar atentos, de tal modo que podamos salir edificados, fortalecidos y bendecidos a través de la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, Nehemías capítulo 13, verso 19 hasta el 24. Nehemías está en el Antiguo Testamento, capítulo 13, el verso 19 hasta el 24. Vamos a esperar que todos puedan ubicar este pasaje del libro de Nehemías. Y si ya ubicaron, si ya encontraron este pasaje de Nehemías, ¿puede decir un fuerte amén? Muy bien. Vamos entonces, hermanos, a dar lectura a la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, capítulo 13 de Nehemías, el verso 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Amén. Es muy conocido, ¿verdad? Cuando hablamos de Nehemías, recordamos brevemente, o nos viene a la imagen brevemente, la edificación de los muros de Jerusalén. De hecho, que para Nehemías no fue nada sencillo reedificar los muros. Bien es cierto, fue en un tiempo récord de 52 días, pero no fue nada sencillo. Tuvo que enfrentarse no solamente a la oposición de Sanballat y Tobías y otros más, sino que las circunstancias, mire, porque a pesar de todo lo que se estaba dando, tenían siempre presente guardar el día de reposo. Y como que se estaba distorsionando el asunto, y Nehemías trató de poner orden, llamó la atención porque en la puerta se estaba vendiendo, era negocio y ya no se guardaba prácticamente el día de reposo. Y lo que hizo Nehemías es cerrar las puertas para mantener el orden y sobre todo llamar la atención y todos pudiesen reflexionar y pudiesen estar en el día de reposo. Pero como consecuencia de esto, ¿sabe qué hace? La gente no vino al día de reposo. Y no, eso no era lo peor era que dice la Biblia, más del 50%, más de la mitad de la población ya no hablaba el lenguaje hebreo, el lenguaje judaico. Más de la mitad había olvidado su costumbre, sus orígenes, sus raíces. Y a propósito, nosotros posiblemente estemos en esa misma situación. Hablando de nuestros orígenes incas. ¿Cuántos saben hablar el quechua? ¿Hay alguien? Nada. Ni guauqui, nada.
Ni panicuna tampoco. Algunas palabritas por ahí, igual que yo. Mire, cuando se deja de hablar su lenguaje original, se pierde la cultura. Ya, muchos de nosotros ya no conocemos nuestra cultura inca. Y cuando nos hablan a veces del Tahuantinsuyo o donde fue la capital del imperio inca, a veces ni siquiera sabemos. O cuando se nos habla de Chavín, por ejemplo, Chavín de Guántare, ¿qué será eso? Porque desconocemos nuestra cultura. Y cuando dejamos de hablar nuestro lenguaje, no solamente se pierde nuestra cultura, se pierde nuestra identidad. Y algunos más quieren ser gringos y se avergüenzan de su nacionalidad. Somos incas. Eso son nuestras raíces. Y no podemos negarlo. Somos descendientes de incas. ¿Y qué estaba pasando en aquel entonces? Dicen, la mitad de la población, esa generación que estaba viviendo un nuevo tiempo, si bien es cierto, era la reconstrucción de los muros, si bien es cierto, pero la mitad ya no hablaba el idioma hebreo, estaba perdiendo su lenguaje original, estaba perdiendo su cultura, estaba perdiendo su identidad. Dígale a su compañero, no pierdas tu identidad. Porque eso es lo que pasa, hermanos. Perdemos nuestra identidad, perdemos nuestra costumbre, perdemos nuestras raíces, nuestros orígenes. Y déjeme adelantarle un poco, nuestras raíces cristianas empieza en el día del Pentecostés. Amén. ¿Sabe lo que es eso? Espero que sí, ¿verdad? La iglesia nació en las raíces pentecostales, en un mover del Espíritu Santo, en la manifestación del poder de Dios. Eso son nuestras raíces. Hablamos de nuestras raíces espirituales. Pero las raíces de aquel entonces se estaba perdiendo. La Biblia nos dice literalmente, la mitad de sus hijos hablaban la lengua Asdod, la lengua babilónica. Ya no hablaban hebreo, hablaban como los babilónicos. No solamente tenían la forma de pensar, ahora hablaban como un babilónico, como una persona que no era judía, eran judíos, pero estaban hablando de diferente manera, como un babilónico. Amén. Aquí no hay ningún babilónico, ¿verdad? Ya no hablaban como un hijo de Dios. Ya no hablaban como el pueblo escogido de Dios. Hablaban como los babilónicos. Ya no tenían el lenguaje judaico. Habían olvidado sus raíces, su nacionalidad, sus orígenes, sus principios. Estaban hablando diferente como los babilónicos. Ahora usted dirá, pero eso que tiene que ver. Tiene que ver mucho con nosotros, porque la Biblia dice que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y sabe, la gente nota quiénes somos a través de nuestra expresión. Y somos personas educadas, la gente va a notar por la forma de cómo usted habla, va a notar y va a decir qué educado que es, por la forma como usted se expresa. Por la forma como nos expresamos, también la gente va a notar si usted es cristiano o es cristino. Amén. La gente de aquel entonces hablaba como los moabitas, hablaban como los de Asdod, hablaban el lenguaje babilónico. Y de hecho que el lenguaje babilónico nada tenía que ver con el lenguaje hebreo. Era muy diferente, muy distinto. Los hebreos hablaban diferente, los hijos de Dios hablan diferente. Díganlo a su compañero de asiento, los hijos de Dios hablan diferente.
La mitad, el 50%, ya no hablaba el idioma hebreo. ¿Y sabe? Lo que no se practica se olvida o se pierde. Le vuelvo a repetir. Lo que no se practica se olvida o se pierde. Estuvimos 15 días con un grupo de hermanos y aprendimos a decir good morning. Amén. Si usted se reúne con personas educadas, va a aprender ese lenguaje, esa cultura. Depende con quién se reúna. El pueblo se había reunido ahora con los babilónicos, habían estado en cautiverio tanto tiempo y hablaban ya como los babilónicos. Habían regresado de cautiverio, una parte regresa de cautiverio, no habían regresado todavía todos, pero los que estaban ahí, el 50%, tenían otra forma de hablar, otra forma de expresarse. Ya no hablaban como los judíos, ya no hablaban como los hebreos. Esto me hace recordar un pasaje en una ocasión cuando alguien se estaba negando. Y le decían, tú pareces que tú eres discípulo de él. Y dicen, no, yo no soy. Hasta la forma de hablar te delata, hablas igual que él. ¿Recuerdan ese pasaje? Pasaje de Pedro cuando venía a Jesús. Pedro hablaba igual que Jesús. Yo no sé si han notado la gente que usted habla igual que su maestro Jesús. ¿O qué maestro tiene? Porque la gente de aquel entonces estaba perdiendo su forma de hablar, su forma de expresarse, hablaba diferente. Y déjame decirle, una de las características de la forma de hablar del pueblo babilónico no solamente era su idolatría, sino que su lenguaje también era un lenguaje pesimista, racionalista, un lenguaje negativo, un lenguaje que no bendice, un lenguaje que no edifica, porque todo llevaba hacia la adoración de dioses falsos. Ese era el lenguaje babilónico. No solamente la forma de expresión, sino también el contenido. No solamente la diferencia era la lengua en sí, sino también el contenido. Y hablaban diferente. Por eso me hace recordar también lo que las Escrituras dicen en el libro de Corintios, capítulo 14, verso 26, dice la Biblia. Pablo, hablando a los corintios, le dice, cuando os reunís, ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Qué hay cuando os reunís? Quizás para algunos esto pareciera fanatismo o muy místico, pero la Biblia dice, ¿qué hay cuando os reunís? ¿De qué hablamos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bien es cierto que bueno que usted haya venido en esta mañana, y bueno, aquí todos, aquí a menos aquí todos tienen ese lenguaje cristiano, ¿verdad? No, dicen amén, usted sabrá por qué. A menos eso parece que aquí todos tenemos el lenguaje cristiano, pero cuando salimos, ¿seguimos con el lenguaje cristiano o hemos adoptado el lenguaje babilónico? Amén. Aquí, amén, gloria a Dios, pero en casa, aquí apenas cantamos y en casa gritamos. Si no puedes decir amén, diga ay. ¿Cómo es nuestro lenguaje? ¿Es positivo o es negativo? ¿Es optimista
o es pesimista? ¿Cuál es el lenguaje divino? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el lenguaje babilónico dice, no se puede, no hay plata. La Biblia no dice eso. No es posible. Pero es que mi realidad dice esto. Dios sabe. Y todavía le ponemos, hermano, como testigo, Dios sabe, Dios conoce, sabe cómo estamos. ¿Dependemos de las circunstancias? ¿Dependemos de nuestro entorno o dependemos de Dios? Porque si dependemos de Dios, la Biblia me dice que con Él haremos proezas. Porque si dependemos de Dios, sabemos que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro proveedor, Él es quien nos bendice y sabemos que podemos contar con Él las 24 horas del día y sabemos que con Él todo es posible. ¿Cuál es el lenguaje que usamos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? Quizás usted dirá, bueno, aquí nadie me ve, pero ¿qué es lo que a veces lo que ponemos en las redes sociales? Además de la gramática que ni se diga, hermano, que se están olvidando la gente de eso. Ahora no ponen ponen una X nada más. Pero bueno, eso es otro cuento, ¿verdad? Eso es lo que es escritura, pero nuestro lenguaje. Hoy amanecí depre. Es usual encontrar algo así, hermano, una escritura y otras cosas más. Ese es nuestro lenguaje. Yo no digo que no tengamos problemas y que no tengamos un ataque depresivo. De seguro que sí, más de uno hemos hecho cuadro de depresión, pero déjeme decirle, la Biblia dice que Dios es mi ayudador. La Biblia dice que en mis angustias, en mis penas, en mis tristezas, Dios está conmigo como poderoso gigante para ayudarme y para salir de toda dificultad. ¿Por qué no cambiar? No estoy solo. A pesar de las circunstancias, no estoy solo. Porque si he caído, puedo volver a levantarme porque tengo alguien que me sostiene. Pero a veces nuestro lenguaje habla mucho de lo que nosotros somos. Y qué lástima que en aquel entonces el 50% ya no hablaba el lenguaje hebreo, ya no hablaba como cristiano, como un hijo de Dios. Bueno saber que esto pasó hace miles de años atrás y aquí no pasa eso. Amén. Pero eso es lo que estaba pasando en aquel entonces. Eso es lo que se estaba viviendo en aquel entonces. La gente ya no hablaba como un hijo de Dios. ¿Sabe? Usted y yo, no solamente aquí tenemos que hablar como un hijo de Dios. Cuando salimos, donde quiera que nos vayamos, vamos al mercado, vamos al trabajo, donde quiera que usted se encuentre, debe de seguir hablando como un hijo de Dios, debe de seguir glorificando como un hijo de Dios, debe de seguir exaltando a Dios como un hijo de Dios, debe de seguir testificando como un hijo de Dios, porque no solamente aquí tiene que ser, afuera también tiene que ser y no parecer. Tenemos que hablar el lenguaje cristiano, el lenguaje del cielo, el lenguaje de Dios, como hijos de Dios. ¡Aleluya! Dígale a su compañero, lo que no se practica se pierde. Cierto, estamos expuestos, estamos en este mundo. Puede que usted trabaje con personas que no son cristianas, es cierto. Pero no va a hablar igual que ellos. Que parezca raro, que parezca diferente. Somos diferentes. La Biblia dice que nuestra ciudadanía
no está aquí, está arriba en los cielos. Así que si somos del reino de los cielos, somos diferentes. ¿Qué importa que la gente nos vea diferente y diga que somos diferentes? Y somos diferentes en realidad porque somos del Señor. Así que no se avergüence de ello. No se avergüence de hablar diferente. No se mezcle con la cultura de este mundo, con los babilónicos. Hable donde quiera que usted esté, hable como un hijo de Dios. ¿Sabe? La Biblia también nos hace mención que tenemos un lenguaje muy especial. Un lenguaje que sobrepasa barreras. Porque dice la Biblia, tienen lenguas. Hay el idioma que Dios ha dado a su iglesia es el hablar en lenguas. ¿Sabe lo que es eso, verdad? Le repito primero lo que dije al inicio, nuestras raíces, tenemos raíces pentecostales. En un avivamiento, y sabe, fue allí en el día del Pentecostés donde por primera vez se derrama el Espíritu Santo y todos los que estaban ahí reunidos hablaban en lenguas. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y el hablar en lenguas es hablar en el Espíritu. Cuando uno habla en el Espíritu, está hablando en el lenguaje divino. Quizás su compañero de asiento, su familia no lo entienda, la sociedad y la cultura de hoy en día no lo entienda, pero hay alguien que sí lo entiende, es el Señor. Cristo, ayúdame a